Bueno, un gran placer estar acá. Agradezco enormemente a las autoridades que me han permitido fundamentalmente abordar este desafío, porque hablar de la ingeniería biomédica, es decir, el tema que se planteó como desafío es hablar por qué bioingeniería hoy y ahora. Un tema complicado, porque muy poca gente sabe lo que es la bioingeniería. Y sobre todo situarlo en un espacio territorial, sin tomar en cuenta todo el escenario sobre el cual están en estos momentos definiéndose problemas estructurales que van cambiando permanentemente. Entonces, yo les quiero dar una visión en la cual vamos a ver qué es la bioingeniería, por qué a través de la Fundación DPT y su nuevo instituto queremos dar una idea distinta de bioingeniería, superadora a lo que hoy existe, y fundamentalmente cómo ese entorno mundial nos define cuáles son los paradigmas que debemos aplicar. Les pido disculpas porque estoy un poco complicado de la garganta. Las ingenierías de la vida, más allá de lo que hoy se conoce como bioingeniería, es una visión mucho más amplia que trata de abarcar lo que es la ingeniería biomédica, la ingeniería biológica, la bioingeniería, y que la definición más sencilla sería profesionales líderes en el desarrollo de la tecnología para preservar la vida. Incluye ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, matemática, física. Es decir, si vamos al tema de la ingeniería biológica, nos vamos a encontrar con ya cosas relacionadas a la genética, toda la genómica, la biocompatibilidad, la ingeniería de tejidos. Y fundamentalmente, cuando hablamos de aplicaciones, tenemos aplicaciones paradigmáticas como la biomecánica, la regeneración celular, la robótica, la medicina, las prótesis, la rehabilitación. Pero quizás de esto es lo que más se hace acá en el país, porque en 1982 se fundó en el país la primera facultad de ingeniería biomédica prácticamente de Latinoamérica. Yo con esta llevo 3 carreras, digamos, prohijadas. Y uno aprende de los errores. Pero si mira el panorama, sobre todo de Argentina y su entorno, las carreras en sí mismas no han evolucionado. Se sigue enseñando lo que se enseñaba en el año 82. ¿Por qué? Y hoy la doctora Garmendia nos dio una lección de cómo hay que ver el mundo holísticamente. ¿Por qué? Porque hoy en día conviene hablar, al menos a mí me gusta más el término, de ingeniería traslacional. La ingeniería traslacional está basada en lo que se llama el cuadrante de Pasteur, donde es un espacio fundamental de la enseñanza y de la ciencia y de la investigación, donde la generación de conocimientos va de la mano de la innovación. Es decir, no hay ciencia aplicada y ciencias básicas. Se entrelazan en un espacio donde muchas veces los ingenieros pensamos como biólogos, los biólogos piensan como ingenieros, y eso da lugar a un aspecto muy creativo y a generar, digamos, productos de alguna manera híbridos, en la cual la interacción médico-biológico, médico-ingeniero es mucho más fluida y no permite caer en esos grandes pozos donde los médicos no entendemos lo que quieren los ingenieros, no entendemos lo que quieren los médicos y los biólogos no saben explicarnos y aparece ahí un teléfono descompuesto que generalmente atrasa mucho la evolución. Así funciona un poco. Ustedes vean lo que son las carreras de ingeniería hoy en el país y van a ver que son ingenieros que intentan pasar a un puente de la biología y la medicina, pero no está ese fenómeno integrador. Y ese fenómeno integrador es al que hay que aspirar. La ingeniería traslacional es un poco eso, es decir, ir del laboratorio al paciente o del laboratorio al
laboratorio de la biología molecular, trabajando mancomunadamente con los profesionales que hacen de alguna manera nuestro partnership. Pero acá hay un tema, acuérdense que el tema era bioingeniería hoy y aquí. Y uno de lo que marcó mi vida, yo tuve que viajar siendo muy joven y llegué un poco a adoptar este paradigma de tratar de romper con esta estructura de mirar solamente nuestras narices y el hecho de poder ver el mundo como un todo. Entonces, un poco propongo que la discusión se base en esto de piense globalmente, pero actúe localmente. Es decir, la idea es cómo insertar una carrera donde generemos profesionales aptos para el mundo, porque estamos en una globalización. Yo, por ejemplo, trabajé con mucha gente, hoy en día trabajo con mucha gente de la India, con países musulmanes, y yo veía cómo los ingenieros franceses directamente entraban en un conflicto muy grande cuando había que aplicar políticas y trasladar políticas directamente de los países centrales a otros países, porque el mundo es más allá que Europa y Estados Unidos. Estamos en otra realidad. Por eso yo les voy a proponer a ustedes ver el mundo mirándolo sobre las aglomeraciones. Y van a ver que quizás cambia un poco el mapa mundi, ¿no? Vean que esto es India, esto es China. Nosotros tenemos ahora una experiencia, le digo, muy fuerte en India, donde personalmente me ha permitido entender sobre todo los fenómenos de e-learning que ellos están tratando de dar como respuestas a necesidades muy imperiosas que tienen. O sea, de cada lugar uno puede aprender algo. Pero si por otro lado nuestros ingenieros no entienden que el mundo, por ejemplo, según la prevalencia de diabetes se transforma en esto, fíjense que estamos hablando que en India, vuelvo a ponerlo como ejemplo, va a haber una prevalencia de diabetes del 70% para el 2026. Es decir, que 7 de cada 10 indios, o sea, de 1.200 millones de personas, van a tener diabetes. Y nosotros queremos fabricar cosas y quizás no interesa que se vendan en Europa, porque yo no sé si soy tan bienvenido en Europa, no sé si soy tan bienvenido en otros lugares centrales, pero sí sé que mis desarrollos acá pueden tener una verdadera aplicabilidad, como en otros lugares, China, por ejemplo, la Unión Soviética, Rusia. Pero vean esto, el mundo según la inversión en salud. Bueno, desapareció África, ni que hablar. Van viendo cómo yo me tengo que adaptar a cada una de estas fisonomías. Miren esto, el mundo según los exportadores de electrónica. Cambió bastante, ¿no? Es decir, ya no puedo para nada pensar como estaba pensando antes. Si yo quiero generar equipos y quiero tratar de exportar electrónica, bueno, ese es mi mundo. Y ni que hablar si quiero ver el mundo según el saneamiento inadecuado. Voy a ver otra vez que hay países donde, por ejemplo, para hacer un flashing toilet, tengo que pensar dónde lo voy a aplicar. Entonces, bueno, podemos seguir. Miren lo que es el mundo según la incidencia de catástrofes, según la potencia nuclear. Cambió totalmente el escenario. Según la muerte por enfermedades no transmisibles. Entonces, si yo realmente trato de ver esta dimensión holísticamente, es decir, salir de estos hilos del conocimiento que me hacen pensar que esto es el universo. No, esto no es el universo, esto es una parte linkeada del universo. Y nosotros prohijamos con unos colegas un grupo que se llama Seguridad y Vigilancia del Ciudadano Global. Y es un grupo que somos 15 tipos, 15 especialistas, que cuando hay una catástrofe, viajamos a la catástrofe para entender qué es lo que está pasando.
Entonces, si hay un problema en Japón con la radiación, hay especialistas que hablan de la radiación. Si hay un problema en lo que está ocurriendo, por ejemplo, en África, o lo que está ocurriendo, la hambruna, o lo que está ocurriendo en India con la diabetes, es una catástrofe humanitaria. Tiene que ver con la ingeniería biomédica terriblemente, terriblemente. Ustedes piensen hoy la cantidad de patentes que tiene la República Argentina. Yo les digo un solo dato, tiene el 10% de las que tiene un solo individuo en los Estados Unidos que se llama Dean Kamen, que nunca se recibió de ingeniero. Entonces, es necesario aplicar un nuevo paradigma, porque estamos trabajando sobre lo mismo, somos endogámicos. Es decir, pensamos que estamos haciendo las cosas mal y desconocemos el mundo que nos rodea, desconocemos quiénes son nuestros clientes. Entonces, el tema que para mí tiene que estar dentro del paradigma de la ingeniería biomédica, voy a ir un poco más rápido ahora. Bueno, no hay carrera que hable del desarrollo sustentable y el cambio climático, ¿lo pueden creer? No existe. Sin embargo, en el mundo existe la bioingeniería ambiental. Aquí no hay. No hay agua potable y energía, aire y contaminación, riesgos de desastre, pobreza urbana, urbanización y cambios demográficos. Por ejemplo, no existe el concepto de geomedicina, de asociar una epidemiología a un territorio geográfico, cuando en el mundo hoy es un hecho innegable. Entonces, creo que, como dijo la doctora Garmendia, no se puede enfrentar este cambio sin una ruptura en el paradigma cultural. En mi experiencia, los estudiantes de ingeniería son gente muy limitada, muy borné, que le cuesta interactuar fundamentalmente con las ciencias humanas. Y creo que este nuevo escenario tiene que enfatizar e integrar el humanismo con la tecnología. Si estas dos cosas están separadas, vamos directo a un gran fracaso, como lo está demostrando la tecnología. La lucha por reducir disparidades en el acceso a servicios de salud, como la tecnología de la información. Bueno, el doctor Favaló fue mi maestro, yo trabajé 30 años con él, y siempre cito una frase que decía: la tecnología constituye una valiosa ayuda para los médicos, pero también los cega. No debemos confundirnos entre avance tecnológico y automatismo. El camino correcto consiste en brindar a los médicos una educación integral, holística. Bueno, yo tomo esto mismo y digo, el ingeniero biomédico necesita tener una formación integral para poder abordar la globalización, el mundo que hoy nos rodea. También lo dijo la doctora Garmendia, la verdad que hoy yo voy a tratar de no profundizar en estas cosas, que ella ya las dijo, pero el tema de la creatividad y la innovación, no se enseña creatividad e innovación en las aulas. Los profesores van muchas veces a repetir, no hay enseñanza activa. Es decir, se enseña que los alumnos fundamentalmente repitan lo que dice un docente que leyó un libro. La forma que haya creatividad e innovación, que es que haya investigación. Entonces, en ese caso, podemos decir que la ingeniería que buscamos sea el motor de la innovación. ¿Cómo? Adoptando el cuadrante de Pasteur, innovando en ingeniería translacional, es decir, simulación de investigación mediante ejemplos, donde se tome la creatividad y la innovación en el mundo. Por ejemplo, yo a mis alumnos les cuento que se puede hacer un tatuaje con nanopartículas donde uno mide digamos, el estado del azúcar en sangre, por así decirlo, ¿no? Entonces uno puede llevar, en vez de estar pinchándose los dedos, mirando el color del tatuaje, un niño, un joven, puede saber cómo está su enfermedad, decimos, la diabetes. Ese tipo de cosas son muy sencillas y requieren fundamentalmente innovación y creatividad. Está un poco alejado de lo que hoy nosotros vemos en las aulas. Entonces es importante recambiar el paradigma. ¿Perdón? No solo plata, disposición, inteligencia, apertura, ruptura conceptual. No vale la pena leer y transmitir, hay que hacer. Y hay que hacer que el alumno haga en el aula. Bueno,
Por ejemplo, estar preparado para lo inesperado, la capacidad holística para reconocer, generar y responder de manera frecuente a eventos externos. Por ejemplo, el costo del dólar, bueno, todo ese tipo de cosas para las cuales no estamos preparados. Tiene que haber una creatividad de respuesta, eso se llaman cisnes negros, pero no es el objetivo. Hay una charla TED, si alguno la quiere seguir, que evalúa un poco más ese tema. A los alumnos no le estamos dando actividades relacionadas con la resiliencia, es decir, justamente lo dijo también la licenciada Garmendia, la doctora, la serendipia. Cómo estar abierto a la serendipia, la interoperabilidad, es decir, hay facultades de ingeniería biomédica que nunca vieron una facultad de medicina, nunca fueron a un laboratorio de biología, entonces son silos del conocimiento, gente que ve la vida con anteojeras. Entonces esa persona no sabe lo que hace el otro, si no sabe lo que hace el otro es imposible que uno pueda llegar a tener una sinergia. Tecnología, colaboración creativa, tecnología aplicada a la detección de enfermedades en forma temprana. ¿Cuáles serían los flagelos que hoy nuestras naves insignias deberían marcar? Abordar el envejecimiento, las enfermedades cardiometabólicas, las enfermedades neurodegenerativas, pero también la hambruna, también el cáncer. Siguiendo, para este fin, y por eso realmente, les digo sinceramente, siento una mesurada pero muy confiada esperanza que acá se genere un entorno Medici. Ustedes saben que hay un libro muy importante que es El efecto Medici y habla que para que se den los procesos tiene que haber un mecenazgo, tiene que haber algo que fomente como fue la Florencia del Renacimiento. Si no hay ese ecosistema, nada funciona. Y ese ecosistema arrima gente importante, inteligente, creativa y suma. Entonces, una de mis propuestas es reflotar un ecosistema, tratar de llegar a este entorno Medici donde florezca la creatividad. Si logramos eso, estamos en un paradigma, rompiendo el paradigma terrible de los últimos 40 años en Argentina, por lo menos. ¿Dónde se ve eso? En el rol de los intermediarios en el proceso de innovación, en la transformación de los roles universitarios en el desarrollo regional, económico y tecnológico. Perdón, ahí está repetido. Y la última es que, y esto es muy importante para mí, es algo que valoro mucho, que la diversidad tracciona la innovación. Es decir, la diversidad es energía creativa. Todo lo que sea homogéneo va en contra de esto. Todo lo que sea esas cosas tan, como les digo, esos hilos que nos impiden pensar y abrirnos, nos están limitando en nuestra actitud frente al mundo. Las amenazas y oportunidades que tenemos. También lo dijo la doctora Garmendia. Medicamentos, rastreo de medicamentos y vacunas, medicamentos, problemas específicos, pacientes específicos, pero fundamentalmente creo que en toda la universidad no estamos formando para la complejidad. Yo tuve la suerte de ser alumno de Edgar Morin, que es el sociólogo en Francia, creador de la complejidad humana, y fundamentalmente la complejidad es un tejido, ¿no? Es un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, y no podemos entender el mundo sin complejidad, sin no linealidades. Nuestras escuelas son lineales. Y eso nos lleva a otra vez tener un relato del mundo, pero no la realidad. Entonces fabricamos cosas que van más cercano a ese relato ingenuo, pero no a la complejidad mundial donde está ubicada este gran fenómeno. Los alimentos, el proceso de rastreo de alimentos. Por ejemplo, ¿ustedes pueden creer que en bioingeniería no hay una sola carrera en la República Argentina que haga agroindustrias? En un país fundamentalmente agrícola ganadero,
no hay nadie que se encargue de agroindustria. Es algo increíble, pero esto está sucediendo. La carne artificial, por ejemplo. Bueno, es hora de terminar, es decir, esto simplemente es un panorama. Intenta mostrarles a ustedes qué es la bioingeniería en el mundo y aquí. ¿Qué se puede traer para este lado? Entonces, yo diría que tenemos dos direcciones estratégicas, del campo médico y del campo no médico, que también me interesan de sobremanera. Del campo médico, la medicina preventiva anticipatoria, la mínimamente no invasiva, la detección y cuantificación de enfermedades urbanas, drogas, alcohol, enfermedades de transmisión sexual. No hay nada sobre esto. Enfermedades cognitivas, reducción del costo de la atención médica, globalización, medicina personalizada, paciente específico, y el concepto, que también lo dijo la doctora, parece que le copié todo, de envejecimiento saludable. Ustedes saben que hoy en el mundo los mayores subsidios están relacionados hacia el envejecimiento saludable. Hay un colega mío que prohijó un término que se llama gerontoadolescentes. Y lo que él dice que a partir de los 65 años hasta los 80 se genera una población cautiva, crítica, que va a ser la de mayor consumo. Pero hoy no está contemplada en nadie. Por ejemplo, hay empresas ya en Estados Unidos que están migrando de los jóvenes, como grandes consumidores de juegos, por ejemplo, a los gerontoadolescentes. Ese es un tema a donde tenemos que dirigirnos. Pero me interesan, como les digo, el campo no médico, porque el campo no médico está también cercano al humanismo. Entonces, la bioenergía, los materiales bioinspirados, la modernización de la biosfera, la agroindustria, el bioterrorismo. Nuestro grupo trata con el bioterrorismo. Hoy, con las tarjetas de fidelidad de los supermercados, se puede saber en menos de 24 horas si en un barrio, en Brooklyn, hay un consumo excesivo de productos que tengan que ver con la fabricación de un explosivo plástico. Se puede saber si aumenta el consumo de tisana y anticipar en 7 días por lo menos al abordaje que hace el CDC con el consumo de las tarjetas de fidelidad, cruzando datos. La bioremediación, el agua, la biología, el cambio climático. Es decir, que nuestras currículas tienen que estar preparadas para tener una flexibilidad muy grande y enfrentar y adaptarse a los nuevos desafíos y formar gente de mente abierta. En ese camino podemos transformar, y esta es la última, ya los dejo tranquilos, esta es una propuesta mía que me ha costado mucho imponer, que es el concepto de hub. La universidad debe convertirse en un hub, en un centro de coordinación para la educación y de investigación translacional y colaborativa, para lo que los ingenieros y científicos de las ciencias de la vida trabajen en forma conjunta. Es decir, tal vez hay alumnos de otras partes que no están en esta carrera, pero uno tiene que traer a esas mentes brillantes. Hay que sumar a esa gente. Sobre todo gente que a veces no tiene para pagarse una carrera. Sin embargo, ahí está el futuro. Es decir, y la universidad como hub es aquella que va haciendo converger esas mentes importantes. Y por lo tanto, será un ambiente donde los investigadores puedan trabajar en proyectos a gran escala, un punto de partida para emprendedores comerciales y vínculos industriales, un lugar para fortalecer el e-learning. Es decir, hoy en día no estamos pensando que la enseñanza del futuro va a ser una enseñanza fundamentalmente concentrada en el e-learning. Es decir, nosotros vamos a poder dar clases, tal vez los alumnos van a tener que venir a laboratorios, a trabajar con gente que les hace hacer, pero los demás hoy en el celular tienen más información que la que tiene una universidad. ¿Para qué repetirles? Bueno, es de debate.
No, Hub es directamente, como está puesto acá, lo único que propone es ser como una especie de convergencia. Es un término en inglés, es como decir, yo qué sé, donde todos los aviones convergen para después salir, se me ocurre eso es un hub. Pero, ¿a dónde apunta el ADN de este hub? A la medicina innovadora inspirada en la ingeniería, medicina innovadora inspirada en la ingeniería, a la ingeniería innovadora inspirada en la medicina, son cosas distintas. A la energía, agua, medio ambiente y sustentabilidad, totalmente ausente de nuestros planes de estudio, y un tema terriblemente difícil, la capacidad en la toma de decisiones. Y yo agregaría otro párrafo que sería cómo resistir presiones, que nuestros alumnos generalmente no están preparados para eso y uno lo aprende luego en los combates que nos da la vida. ¿Preguntas? Bueno, gracias, muy amable.